Vladimir Putin en el discurso del desfile militar que se celebraba hoy en Rusia por ese Día de la Victoria, el día en el que conmemoran la victoria sobre la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, hoy también en Europa se celebra precisamente el Día de Europa, por prácticamente lo mismo. Hoy tenemos a Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, con nosotros. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, quería preguntarte un poco cómo has visto el discurso de Vladimir Putin esta mañana. Un discurso donde, bueno, pues más allá de hablar de los valores rusos, de hablar pues de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ha hablado de guerra real respecto a lo que está pasando entre Rusia y Occidente. ¿Qué te parece que Putin haya usado la palabra guerra, hablando de la situación entre ambos polos? Pues te diría, para empezar, porque es muy reciente, la ministra de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana, Annalena Baerbock, acaba de declarar durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores chino a Berlín que Alemania está en guerra contra Rusia, con lo cual va a resultar que Annalena Baerbock le está dando la razón a las palabras que ha pronunciado Vladimir Putin esta mañana, ¿no? Saliendo de este juego irónico casi en un momento tan terrible, yo he oído el discurso entero de Putin esta mañana y he de decir que me ha parecido un discurso normal, pronunciado por una persona que es un patriota ruso, conservador, en un día muy especial para Rusia, que es de celebración de la victoria al final de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Guerra en la que además, y esto no debe perderse de vista, murieron 27 millones de rusos, fue el país que más sacrificio hizo durante la guerra, 10 millones de soldados y 17 millones de civiles. Por lo tanto, a mí en principio el discurso no me ha parecido especialmente extraordinario, pero cuando he visto ahora mismo las declaraciones de Annalena Baerbock sobre el hecho de que Alemania considera que está en guerra con Rusia, habría que pensar que efectivamente Vladimir Putin ha dicho lo que ha dicho esta mañana por una razón, y que probablemente tiene que ver con el hecho de que desde hace un año efectivamente Occidente está enviando dinero, está enviando armas, está enviando asesores, está entrenando al ejército ucraniano y desgraciadamente esto cada vez tiene peor pinta, ¿no, Marta? Claro, ¿y qué significa que Alemania, por un lado, que por cierto Baerbock no es la primera vez que lo dice, eso de que Alemania está en guerra con Rusia, ya lo dijo hace unos meses, ¿qué significa que tanto Rusia, Putin, insisto, porque no es lo mismo que lo diga, por ejemplo, Lavrov, el ministro de Exteriores, que lo diga el propio presidente? ¿Qué significa que Putin diga que estamos en guerra? Porque al final, de momento, no está habiendo directamente ataques hacia ambos, ¿no? Entre Rusia y Occidente. Quiero decir, de momento todo se enfoca en Ucrania, pero que digan abiertamente, como digo lingüísticamente, que hay una guerra entre ambos, ¿qué puede implicar? ¿Puede implicar que aumente la tensión? ¿Puede implicar que directamente Rusia pueda atacar, por ejemplo, Occidente o viceversa? Vamos a ver, como he dicho, creo que las palabras de Putin hay que ponerlas en el contexto de la celebración de hoy, que es una celebración especial. Es decir, yo por eso, cuando le he oído esta mañana, tampoco he sacado conclusiones excesivamente negativas de ellas. Es cierto que el momento que vivimos es un momento muy delicado, donde parece que andamos paseando por una línea muy peligrosa que podría conducirnos, y digo conducirnos en primera persona del plural porque nos arrastraría a todos, a un conflicto que, si fuera un conflicto mundial, lo va a ser nuclear, y este es el gran riesgo de esta situación. De todas maneras, a mí me gustaría en este contexto, si me lo permites, poner en valor palabras, informes, declaraciones que están haciendo en Estados Unidos militares estadounidenses que ya están diciendo que Rusia ha derrotado al equivalente de 2 ejércitos completos ucranianos hasta el momento, que son cifras que, de acuerdo con el Mossad israelí o el servicio secreto turco, en la parte baja estarían en 235.000, 250.000 militares ucranianos muertos, y que en la parte alta estaría en torno a los 300.000. Y creo que en Estados Unidos, que entra o está ya de lleno en ciclo electoral 2024, se está perdiendo la paciencia sobre cómo están yendo las cosas en Ucrania,
Y la campaña electoral del 24 en Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata, los líderes del Partido Demócrata, porque hay candidatos demócratas como el hijo de Robert Kennedy que están criticando a Biden por la guerra en Ucrania, el liderazgo del Partido Demócrata quiere tener un ciclo electoral presidencial alejado del ruido de fondo de una confrontación militar en Europa contra Rusia. Y yo creo que eso es lo más significativo del momento, es decir, el deseo de Estados Unidos de intentar salir del atolladero en el que se encuentra, y quizá por eso Estados Unidos está empujando desde febrero, que se ha anunciado, a que los ucranianos hagan un último esfuerzo, una última contraofensiva, lo que se ha llamado la gran contraofensiva de primavera de Ucrania, que se está aplazando desde febrero, ha pasado marzo, ha pasado abril, estamos ya en mayo, no ha sucedido nada, porque en Estados Unidos el cálculo que hacen es: si le va muy mal a Ucrania en este último intento militar contra los rusos, que es lo que parece que puede suceder, esa sería la excusa perfecta para que Estados Unidos cortara, saliera corriendo, le echara la culpa al empedrado, al tiempo, a los pájaros, a las flores, a la corrupción en Ucrania, al liderazgo político ucraniano, a los soldados y a los militares ucranianos, y se desquitara de todo este conflicto, como por cierto los Estados Unidos han hecho, y este es un clásico de la política exterior estadounidense, como hicieron en Vietnam, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia y como acaban de hacer en Afganistán. Por lo tanto, la situación es crítica porque puede derivar en un conflicto global que pudiera ser nuclear, porque están enfrentadas las más grandes potencias nucleares del mundo, pero por otro lado yo veo síntomas de agotamiento, de hastío, de cansancio en Estados Unidos y ganas de salir de este asunto porque no quieren este ruido de fondo durante la campaña electoral del 2024. Bueno, muy interesante esa reflexión, ¿no?, que hacías, Jorge, sobre las elecciones y cómo afecta todo esto a cómo está yendo la guerra. Por cierto, hoy también ha hablado Olaf Scholz, porque como digo, en Europa también se celebra el Día de Europa, igual que en Rusia es el Día de la Victoria, pues en Europa es el Día de Europa. Ha hablado Scholz y me parece interesante también una de las cuestiones que ha mencionado. Viene a decir, básicamente, que está de acuerdo un poco con Rusia y con China, porque Rusia y China estos últimos meses vienen diciendo mucho y mencionando mucho la palabra multipolar cuando se refieren a cómo va a ser el mundo o cómo es el mundo ya. Ya no es un mundo bipolar, sino un mundo multipolar. Y justo Scholz ha dicho hoy eso, que el mundo ya está siendo así y que en 2021, bueno, en 2021 no, en el siglo XXI va a ser así, va a ser un mundo multipolar. ¿Te da la sensación también de que Scholz, por lo tanto, está entendiendo que Rusia y China tienen razón en lo que dicen de la multipolaridad? Bueno, yo estoy de acuerdo que el mundo del siglo XXI va a ser multipolar y por lo tanto no puedo estar más en acuerdo con lo que ha dicho el canciller Scholz sobre que el siglo XXI será multipolar. Lo que hay que entender es por qué Alemania está diciendo esto en este momento. Y si me permites, la reflexión sería la siguiente. El modelo económico alemán, que es básicamente el modelo económico europeo, de éxito durante estas décadas pasadas, se ha basado en dos ventajas competitivas, dos: energía barata rusa y mercado chino para los productos alemanes o europeos. La primera ventaja competitiva se ha perdido por culpa del conflicto y además, y ya lo comentamos la semana pasada, ha quedado en evidencia que los Estados Unidos, con la ayuda del gobierno noruego, se ha cargado intencionadamente el nuevo Nord Stream, el 2, para abastecer de precisamente energía barata a Alemania y a Europa. Y creo que en Alemania empieza a darle miedo de perder este segundo elemento de la ventaja competitiva de su modelo económico de éxito, que es el gran mercado chino para los alemanes. Yo creo que lo que Scholz está diciendo, está intentando congraciarse con el liderazgo chino por esta razón, fundamentalmente. Y la verdad es que su colega de coalición, como suele ocurrir en las coaliciones, la ministra de Asuntos Exteriores del Partido Verde, no le está ayudando mucho, porque con sus declaraciones de hoy, si lo que pretende Annalena Baerbock es crear una fisura en la estrechísima relación que mantienen Rusia y China en este momento, está muy equivocada, porque ya los chinos y los rusos han dejado claro a todo el mundo de que es una alianza estratégica que, como dicen los chinos, no tiene límites, va mucho más allá de una relación bilateral tradicional entre dos países. Entonces, yo creo que lo que hemos oído desde Alemania son
mensajes disonantes entre un canciller que se da cuenta de que no puede arriesgar el mercado chino y está tratando de congraciarse con el liderazgo chino, y por otro lado el Partido Verde en el poder, en coalición con los socialdemócratas, cuyo líder es la ministra de Asuntos Exteriores, que vuelve otra vez a tirar las habichuelas encima de la mesa con declaraciones como la que he hecho esta mañana. Esa es, yo creo, la tensión que hay dentro del gobierno alemán en este momento en cuanto a cuál es la dirección que debe seguir la política exterior alemana en el futuro más inmediato. Jorge, y por cierto, estábamos hablando de comercio, de cómo afecta el comercio y al final las cosas económicas, ¿no? El dinero a la geopolítica entre Europa, en este caso Alemania y China. Y precisamente quería dar una noticia de última hora para ver si la podías comentar con nosotros también, Jorge, y es que Italia tiene la intención de salir del Pacto de la Franja y la Ruta de China, mientras las relaciones se están deteriorando entre ambos países. Italia ha señalado que, a Estados Unidos, que tiene la intención de retirarse de ese controvertido pacto de inversión con China antes de final de año. Ha sido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ha asegurado al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Kevin McCarthy, durante una reunión en Roma la semana pasada, que si bien no se ha tomado una decisión final, su gobierno está a favor de abandonar su papel en la enorme iniciativa de la Franja y la Ruta de China, una iniciativa que firmó el gobierno de Giuseppe Conte en 2019, cuando este era primer ministro, y se convertía en el único país del G7 que formaba parte de este acuerdo, una participación que se iba a renovar automáticamente en 2024, a menos que Roma abandonara activamente el acuerdo, que parece que es lo que va a ocurrir finalmente. Italia, al final, ya saben, se ha visto atrapada en las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, y parece que ahora mismo está tirando un poquito más para el lado de Washington. Jorge, ¿qué te parece la noticia de que Italia pueda salirse de este pacto de franja y ruta de China? No lo entiendo, y cuando hagamos el balance de daños, si lo hacemos, y ojalá sea sin que se haya declarado una guerra mundial nuclear, pasado el tiempo, cuando hagamos un balance de daños de esto que está sucediendo en este momento, el principal perjudicado con todo esto está siendo Europa. Podemos poner otros en la lista, pero en el primer lugar está Europa. El acceso a la energía barata se ha perdido cuando estábamos comprando a 40 o a 50 dólares el petróleo y el gas ruso. Ahora Italia quiere romper lazos comerciales con el gigante asiático que se va a convertir en la primera economía del mundo. No lo entiendo. O sea, da la sensación de que, y además es independiente de filiaciones políticas, porque Meloni, por poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo vean claramente, Meloni y Scholz políticamente pertenecen a corrientes políticas europeas distintas, pero parece que están en el mismo curso de suicidio económico colectivo de Europa, que no va a ser nada bueno para nosotros. No se entiende todo esto. Y digo que no se entiende porque además Italia tiene un acuerdo de explotación de una refinería de petróleo en Sicilia enorme, que ha conseguido mantener al margen de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Por lo tanto, no sé si es postureo político de Meloni porque ha tenido una visita de Estados Unidos al país, porque a la vez tiene un acuerdo de refino masivo de petróleo ruso en el sur de Italia, en un acuerdo que mantiene con Rusia, o es que vamos en este camino desbocado donde los líderes europeos han perdido la conciencia colectivamente, están en un momento de pérdida de conciencia colectiva y están arrastrando a la economía, a las finanzas y al bienestar de la sociedad europea hacia el precipicio. No, es incomprensible. Bueno, pues desde luego, y sobre todo viendo un poco también la relación comercial que tienen estos dos países. Bueno, pues Jorge Cachinero, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Negocios Televisión. Todo un placer tenerte. Lo mismo digo, ha sido un placer. Gracias, Luisa.